Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta transmisión a través del Facebook Live del Ministerio de Salud y Protección Social. Esta noche estaremos conversando con el doctor Carlos Olmos. Él es inmunólogo, es alergólogo y también es pediatra, y con él abordaremos acerca de la importancia de la vacunación heteróloga para esa dosis de refuerzo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Gina. Muy complacido de estar aquí con ustedes colaborando en lo que necesiten de mi parte. Muchísimas gracias, doctor. Estamos seguros que vamos a poder despejar muchas dudas que tienen las personas que se encuentran conectados con nosotros. Empecemos enseguida con lo más importante. ¿Por qué es importante? ¿Por qué me debo poner esa dosis de refuerzo? Absoluto. Se ha visto desde que se empezó la primera dosis de vacuna en noviembre del 2020, que la memoria inmunológica de las vacunas y la protección de las vacunas se disminuye con el tiempo. Y el tiempo, pues aunque depende de cada ser humano, se ve que después de 6 meses se disminuye y el refuerzo de la vacuna rescata y vuelve hacia el estado de protección a ese ser humano que ha perdido cierta capacidad de defenderse contra el virus. Es decir, que ese refuerzo le hace recordar a mi sistema inmunitario cómo es que tiene que atacar el virus. Absoluto, esa es lo interesante de las vacunas. Las vacunas usan un mecanismo en el cual le recuerdan al sistema inmune permanentemente o frecuentemente en donde hay que responder, en qué parte del sistema de defensas, y es definitivo. El recuerdo, el refuerzo es definitivo para mejorar la protección hacia el virus. Hay personas que todavía sienten un poco de temor acerca del refuerzo o incluso de empezar ese esquema de vacunación. ¿Son seguras las vacunas? ¿Es seguro ponernos un refuerzo? ¿No nos estamos infectando con la misma vacuna? La verdad es que todas las vacunas son seguras. En general, la mayoría de las reacciones que producen las vacunas son leves, son mínimas. Muy pocas personas hacen reacciones moderadas y excepcionalmente hay raras. Hay muy bajo porcentaje hay reacciones raras. Son absolutamente seguras y es más, existe la evidencia de que entre más uno se refuerce las vacunas, las reacciones disminuyen. Esto es lo mismo que pasa con las otras vacunas. Por ejemplo, hay personas, casi todos nos hemos vacunado contra la varicela, pero a todos no nos ha dado varicela. Es algo así lo mismo que pasa con las vacunas contra el COVID-19. Exacto. El propósito de la vacuna es proteger contra la infección, usualmente contra la severidad y del impacto de esa enfermedad. Usualmente a la persona le puede dar una infección una vez vacunado subclínica, no se da cuenta de que le dio o no le da. Pero que es lo que llamamos los asintomáticos. Es correcto. Y eso no quiere decir de que no hayamos estado expuestos al virus. Eso no quiere decir que no haya estado expuesto al virus, exacto, porque la mayoría de las personas son asintomáticas, en general, a la infección. ¿Por qué la mayoría de las personas son asintomáticas? Depende de muchos factores, pero el más importante, pues, depende de la edad, del kilometraje, de cómo está tu sistema inmune previo, ¿sí? Cómo se va a defender, ¿sí? Aunque no existe una memoria para el virus, ¿sí? Porque es la primera vez que el ser humano se ve expuesto a esto. Me gusta esa expresión que usted utilizó del kilometraje. ¿Cómo así que el kilometraje en el sistema inmunitario? A ver, cuéntenos. Hay dos cosas. En vacunas, ¿sí? No todo el mundo responde igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque es diferente una persona que tiene más de 70 años y que ya su sistema inmune está, en teoría, en declive, ¿sí? La respuesta inmunológica es diferente a un ser humano joven, ¿sí? Eso es clarísimo. Hay una variación, una variabilidad en las respuestas a las vacunas. Lo mismo para las enfermedades y lo mismo para las reacciones a las vacunas. Depende
de tu estado. Si tú tienes, aunque sea joven, ¿sí?, un kilometraje de anormalidades, de comorbilidades, de peso, de alteraciones cardiovasculares o metabólicas, ¿sí?, o si tienes alguna inmunodeficiencia o falta de defensas, ¿sí?, pues tú o no vas a responder a la vacuna o vas a responder anormalmente. Además de la edad, además de los años, se requiere de cuál ha sido ese kilometraje de ese sistema inmune. Vea pues, o sea que nosotros somos como el carro. El carro nuevo anda bien, pero cuando ya no está tan nuevo ya anda Exacto. más o menos. Pero todo depende de cómo lo trates. Si tú has hecho ejercicio, has comido sano, tienes una mente optimista, ¿sí?, tú promueves ese mensaje hacia el sistema inmune, funciona mejor. Pero si hay actividad pesimista, hay mala nutrición, hay maltrato a ese sistema inmune, ¿sí?, no hay una buena respuesta. Importante eso que usted está diciendo y es cómo estamos tratando nosotros a nuestro sistema inmune, no solamente en la parte física, sino en la parte mental. El ser de pronto pesimistas o estar tristes también nos debilita nuestro sistema inmunitario. Absoluto. Si ha visto la persona que ha perdido el novio o que no tiene amistades, tiene más frecuentemente infecciones, y lo vemos todos los días en la oficina, ¿sí? La persona que no se defiende bien ante las infecciones, hay que buscarle o porque tiene un problema metabólico, y ese problema metabólico influye el comportamiento mental, ¿sí? Si tiene alteraciones mentales de ansiedad o depresión, tienen por lo general más infecciones. ¿Y qué les podemos recomendar a esas personas? Muchas cosas, dentro de eso, pues la actividad física, ¿sí?, técnicas de alimentación o simplemente una adecuada nutrición, que en general es la dieta mediterránea, entre comillas, y fuera de la actividad física y una actitud, digamos, positiva, y a nivel mental estar actuando hacia y escuchando las medidas de prevención que oficialmente se elaboran, ¿no? Bueno, volvamos a las vacunas, porque esas son tips para mantener fortalecido nuestro sistema inmunitario, pero también debemos complementarlo con estas medidas farmacológicas como lo son las vacunas. Y es que aquí en Colombia, así como en muchos otros países del mundo, se ha optado por una vacunación heteróloga para esa dosis de refuerzo. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es ese diferenciador en vacunarnos con una plataforma diferente? Antes de que me conteste, recordemos que en las vacunas que tenemos acá en Colombia tenemos 3 tipos de plataformas, que son las de ARN mensajero, como Pfizer y Moderna, de vector viral, como lo son AstraZeneca y Janssen, y de virus inactivado, como lo es la de Sinovac. Ahora sí, doctor, cuénteme, ¿por qué? Y cuéntenos a todos, ¿por qué es importante y por qué es más efectivo? O sea, ¿qué es lo que pasa con esa vacunación heteróloga? Es para mí lo más importante desde el punto de vista inmunológico contestarte esta pregunta. Resulta que se ha visto no solamente por la escasez de vacunas, que ha habido necesidad de recurrir, ¿sí?, a la vacuna que exista, ¿sí?, esa disponibilidad de las vacunas que no ha permitido que sea la misma vacuna que se repita para el refuerzo, nos ha mostrado muchas cosas positivas, y es que si el refuerzo se hace con una vacuna diferente, ¿sí?, o con una plataforma diferente, se estimula el sistema de defensa, ¿sí?, por muchos otros lados que no estaban siendo estimulados, por el lado en el que se estaba estimulando con las vacunas previas. O sea, la mayoría de las personas que reciben refuerzos con vacunas diferentes a las primeras, ¿sí?, tienen mejor respuesta inmunológica y más tiempo puede demorar esa memoria. ¿Por qué? El mecanismo no está muy claro, pero parece que se estimula más la inmunidad de células, ¿sí?, que no es fácilmente cuantificable, ¿sí?, con ciertas vacunas y no con otras. Entonces, si uno conjuga, ¿sí?, y junta o combina unas que promueven más la parte del sistema inmune humoral con unas que estimulan más el sistema inmune celular, ¡boom!, estamos potenciando y logrando una mayor efectividad de las vacunas.
Es decir, que cuando nos vacunamos con una vacuna en esa dosis de refuerzo, una vacuna diferente, por ejemplo, las 2 primeras dosis que yo tuve fueron de Pfizer y mi refuerzo me lo puse de AstraZeneca, que son plataformas diferentes. Quiere decir que yo le presenté a mi sistema inmunitario el virus de maneras diferentes y él va a saber cómo enfrentarlo cuando aparezca de manera diferente. Así es, y esa presentación diferente es un plus para el sistema inmune, porque es probable que con X plataforma, Pfizer o cualquiera, ¿sí?, se esté estimulando el brazo derecho del sistema inmune, pero no el izquierdo en la misma forma. Pero si yo le pongo una plataforma que me estimule tanto el brazo derecho como el brazo izquierdo, voy a proteger a ese ser humano mucho mejor. Y esa es la razón por la cual se protege contra ciertas variantes que están en curso actualmente. ¿Este tema de la vacunación heteróloga es nuevo? Mira, hay mucha experiencia previa con vacunas como para el papilomavirus, como para la hepatitis B, que se usan 3 dosis, en donde se ha visto que, y para la influenza, de que usando plataformas se logran mejores respuestas de defensa y más prolongados. Y a nivel de seguridad, porque hay quienes dicen, es que a mí me gustaría ponerme la misma porque me da miedo que me dé muy duro. ¿Qué les decimos a ellos? La posibilidad de reacciones adversas ante las vacunas es muy baja, ¿sí? Reacciones adversas severas, ¿sí? E incluso las moderadas son muy raras, ¿sí? A la mayoría de los seres humanos, en un 50%, con unas más que con otras, pues nos da reacción adversa leve, ¿sí?, pasajera en 2 días. El cambio y a una otra plataforma de vacunas no aumenta la posibilidad de mayor riesgo. O sea que existe toda la seguridad de que la combinación de vacunas no nos va a dar más dura la vacuna de refuerzo. No hay evidencia de que eso exista. Igual, si nos da dolor en el brazo, una fiebre leve, un malestar, un dolor de cabeza, pues lo podemos tratar y eso va a ser temporal, va a ser de 1 máximo 2 días, ¿cierto? Correcto, es una respuesta que ocurre en la mayoría de las personas, 1 o 2 o incluso 3 días, pero no pasa de ser malestar general, dolor de cabeza, en algunos fatiga, ¿sí? Pero es excepcional que si hay fiebre se prolongue más de 2 días. Esto es algo común en todas las vacunas. Esto no tiene que ver nada más con las vacunas contra el COVID-19. Es más, las personas que somos padres o madres sabemos perfectamente y es de las primeras cosas que le dicen a uno cuando va a vacunar a sus niños pequeños y es tenga la mano acetaminofén, porque esto pasa, es totalmente normal, ¿cierto? Absoluto, existe una historia grande de la respuesta a las vacunas produciendo reacciones adversas, y en pediatría lo vemos y en el adulto lo vemos, y eso no es exclusivo del COVID, de las vacunas de COVID. Y estos efectos leves se dan, ¿por qué? ¿Porque mi cuerpo está combatiendo contra lo que le están presentando o qué es lo que pasa? Hay muchos mecanismos que explican eso, pero pues uno con la vacuna, uno está haciendo o produciendo o llevando a cabo como una microenfermedad muy chiquita, ¿sí? Los síntomas del COVID a mínima, los síntomas de la influenza a mínimo nivel, los síntomas de un sarampión mínimo, ¿sí?, de otras vacunas, existe una reacción inflamatoria muy leve. El organismo para nosotros no sirve porque ese tipo de reacción indican pues, que el organismo está reconociendo un virus en este caso, ¿sí?, y está trabajando y haciendo la respuesta. La fiebre es buena, la fiebre encapsula, promueve la inflamación, y la fiebre en muchos casos indica que el sistema inmune está trabajando. Ok, o sea que esto es bueno porque nos quiere decir que nuestro cuerpo está identificando ese agente y que está buscando la manera de combatirlo. Correcto, en muchos de estos niños, por ejemplo, con ciertas vacunas, fuera de fiebre y malestar general, pueden hacer un brotecito muy pequeño. Eso indica la microenfermedad
Y eso es lo que está generando la primoinfección, la primera vez que se encuentra ese sistema inmune de ese niño o de ese adulto que se vacuna contra COVID o contra el sarampión, por ejemplo, es la primera, y eso es el primer evento que hace que el sistema inmune, ante un segundo encuentro, monte una respuesta muy rápida de defensa. Me gustaría, doctor, entonces que ahora miremos las posibles combinaciones de vacunas que tenemos en el país. Y estas son las personas que han comenzado su esquema, ya sea con Pfizer, con Moderna, con AstraZeneca, con Janssen o con Sinovac, como lo estamos viendo en pantalla, tienen la posibilidad de tener una vacuna diferente o una de la misma plataforma. Correcto. Pero aquí hay algo importante, y es que esto se da de acuerdo pues a la disponibilidad de vacunas. ¿Debo esperar? ¿Qué hago? ¿Me pongo la que está? ¿Qué recomienda usted ahí? La recomendación y la respuesta a esa pregunta es no, no espere. ¿Sí? La mejor vacuna para el refuerzo es la que haya disponible, ¿sí? En el sitio de aplicación, digamos. Y porque el retardar ese refuerzo es darle oportunidad a ese sistema inmune para que sea más susceptible al virus que esté circulando. Ahora mismo estamos enfrentando una oleada creciente de la variante Omicron, que si bien es más contagiosa, su capacidad para enfermar de manera grave, que es denominado virulencia, no es tan potente. Vuelvo y le pregunto, ¿esperamos? Vamos, si ya cumplí los 4 meses, porque es importante recordarle a todas las personas que se encuentran conectadas con nosotros que el refuerzo está a partir de los 4 meses de haber completado el esquema de vacunación. Si usted ya tuvo sus 2 dosis y pasaron 4 meses después de esa segunda dosis, puede acceder a su dosis de refuerzo, o si pasaron 4 meses después de su única dosis, cuando se trata de la vacuna de Janssen. Hay personas que siguen esperando, que ya están viendo que los contagios están aumentando, que vemos positivo, así como que uno está así como en la mitad, como viendo como cuándo me tocará a mí si es que ya no me tocó. ¿Qué les decimos a esas personas que aún no han ido a ponerse el refuerzo? La recomendación es no espere, es mejor pronto. ¿Por qué? Porque entre más nos vacunemos y nos reforcemos, ¿sí? Van a disminuir los positivos. Este refuerzo va a protegernos mucho de formas como el actual, ¿sí? Nos va a dar mucho más leve si nos da contra el Omicron. Y la respuesta ahí es muy clara. La prontitud agilizaría mucho o disminuir la respuesta al sistema inmune, porque es un recorderis a las defensas del organismo, ¿sí? Para que si le da el COVID le dé, pero muy leve. Porque es un recorderis rapidísimo. El sistema inmune es impresionante en la respuesta de refuerzo, ¿sí? Eso va a hacer, esa protección va a aumentar muy rápidamente y es de mucha utilidad para evitar complicaciones. Quiere decir que la evidencia científica ha demostrado que los refuerzos son muy positivos frente a esta nueva variante. Sí, aunque se ha visto pues que la cobertura completa pues no la hay, porque hay mucha gente sin vacunas, mucha población. Las personas que tienen refuerzos, ¿sí? Se han visto que la infección es muy leve o es asintomática y muy pocos se han complicado. Quiere decir que entonces este es el mejor momento para ponernos la vacuna. La dosis de refuerzo no hay que esperar, y la mejor vacuna es la que está disponible, especialmente para recordarle a nuestro cuerpo cómo es que se tiene que defender frente al COVID-19. Además de que si lo hacemos con una vacuna de una plataforma distinta, de un tipo distinto con la que nos pusimos el esquema inicial, vamos a poder recordarle a nuestro sistema inmunitario
de una mejor manera cómo le hacemos frente a ese virus que sigue atacando y que hay que combatir también a través de otras medidas. Doctor Olmos, usted es pediatra y aunque para los niños aún no está contemplada la dosis de refuerzo, no puedo pasar por alto preguntarle su percepción como pediatra, como inmunólogo y como alergólogo. ¿Cuál es su mensaje, cuál es su percepción con respecto a la vacunación contra el COVID-19 para niños, niñas y adolescentes? Es absolutamente claro, la literatura lo ha visto, de que a los niños les da menos frecuentemente el COVID y es más leve, sin embargo hay complicaciones. La vacunación para el COVID y es menor también los efectos, digamos, secundarios, ¿sí? Porque el sistema inmune, por decirlo así, no ha estado muy toreado, ¿sí? Ni ha tenido influencias que pueden aumentar los riesgos de reacciones, por ejemplo. Eso es muy importante en pediatría. Para mí lo más importante en pediatría es que ese niño pueda volver al colegio, pueda esa persona joven ir a la universidad presencial, ¿sí? Teniendo protección, aunque no vaya a haber refuerzos todavía para ellos. Supremamente importante el concepto de que tenemos que volver a la presencialidad y en pediatría, por ejemplo, para evitar una increíble cantidad de complicaciones que nos ha traído la pandemia en pediatría, patología psiquiátrica, patología metabólica, respiratoria, ¿sí? El plan es vacunen a sus hijos y a los padres, tanto como a los profesores y a los administradores, vacúnense con los refuerzos lo más pronto posible para garantizar no solo la salud de ellos, ¿sí? No también la de sus alumnos. ¿Usted tiene hijos? Sí, claro, un par de gemelos. ¿De cuántos años? 17. ¿Y ya los vacunó? Absoluto, completo, muy bien. sin problemas. Yo también tengo un hijo de 8 años y ya tiene su esquema completo con la vacuna de Sinovac, que es la que, recordamos, está disponible para los menores de 3 a 11 años y la de Pfizer para mujeres gestantes. Esa recomendación para las gestantes. Bien interesante. Mantengamos esa línea de Pfizer con gestantes. Ha dado mucha seguridad para ese producto que va a ser mi paciente a posteriori también. La memoria es muy buena y la seguridad se ha visto que es excelente. Por eso es importante vacunarnos y vacunarnos no solamente contra el COVID-19, sino llevar a nuestros niños y a nuestros ancianos y a nuestras mujeres gestantes a vacunarse con el esquema que corresponde para cada edad que hacen parte, esas vacunas hacen parte del programa ampliado de inmunizaciones. Doctor, hemos llegado ya a esta parte final y antes de despedirlo me gustaría que pudiera dar ese mensaje final así, la cerecita del pastel de esta muy entretenida y pues provechosa entrevista con usted. Ese mensaje para todos los colombianos que aún no han iniciado su esquema de vacunación, que no lo han completado o que están pensando en si se ponen la dosis de refuerzo o no. Las vacunas son definitivamente contra el COVID la estrategia más importante para combatir esta epidemia, esta pandemia, perdón. Hemos visto por varias razones que el refuerzo de las vacunas, ¿sí?, está ayudando muchísimo a que esa memoria de vacuna, de defensas, se amplíe más hacia futuras variantes, si van a venir, con las que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque la forma de actuar de un refuerzo, de una vacuna de plataforma diferente, es potenciar el sistema inmune, ¿sí?, en una forma que con frecuencia no se había hecho con las vacunas, con las dos vacunas previas. O sea que el refuerzo para mí es la solución y no solamente para países o para áreas de pobres o donde hay escasez de vacunas, así que porque no hay una, pongo la otra. Pienso que se están demostrando de que la vacunación heterogénea es una excelente estrategia de salud para combatir el COVID. Así es, y él es el doctor Carlos
Olmos, médico, inmunólogo, alergólogo y pediatra, quien nos acompañó en esta transmisión. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gina, por la invitación. Con muchísimo gusto. De esta manera llegamos al final de esta transmisión y antes de despedirme, recordemos que la vacunación es una decisión personal con beneficio colectivo. Que tengan muy buena noche todos.